Vamos a dar inicio a nuestra sesión científica correspondiente al mes de septiembre. La reunión de hoy tiene un tema bastante atractivo, novedoso y que nos va a enseñar muchas cosas para todos aquellos que no estamos al tanto de esta temática. El tema de la tabla de hoy es microbiota y su rol desde el parto. Va a ser presentado por la doctora Camila Fernández. La doctora Fernández es residente de Medicina Materno-Fetal de la División de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A cargo de la sesión está el doctor Andrés Poblete. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Antes de darle la palabra a Camila para que exponga, quiero agradecer la presencia del doctor Paul Harris. El doctor Paul Harris es académico de la Universidad Católica, es pediatra y además especialista en gastroenterología pediátrica y es en la práctica la persona que ha puesto este tema tan significativo en la palestra en los últimos meses. Así que muchas gracias por venir. Primero que todo tenemos que recordar qué es la microbiota, y la microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan el cuerpo humano, siendo la microbioma el conjunto de información genética que está constituido en estos microorganismos. Es interesante recordar que estos representan 10 veces la cantidad de células eucariontes que tenemos en el cuerpo humano y por lo tanto son una parte muy importante de nuestro organismo. Gracias al proyecto del microbioma humano, hoy sabemos que las diferentes partes de nuestro organismo tienen un nicho específico con microorganismos únicos y constitutivos específicos de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Desde el punto de vista de la obstetricia, obviamente nos interesa mucho el nicho vaginal, el cual está ampliamente estudiado y hoy sabemos que durante el embarazo sufre algunos cambios a favor de el aumento del lactobacillus dentro de esta flora, en desmedro de otras especies. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo creíamos que la cavidad uterina, la placenta y el líquido amniótico eran estériles y no habían microorganismos en él. De hecho, hay amplia información que asocia la infección intraamniótica con mal outcome neonatal, ya sea prematurez, morbilidad neonatal en general asociada a prematurez, como también mayor riesgo de leucomalacia periventricular con secuelas importantes a largo plazo, incluso parálisis cerebral. Esta es una tabla clásica que yo creo que todos conocen, en la cual podemos observar cómo en relación a cultivos positivos y inflamación intraamniótica medida en interleucina 6, a medida que estos son mayores en el líquido amniótico, tenemos más probabilidad de morbilidad severa neonatal y mayores tasas de prematurez. Lo clásico que todos sabíamos era que una de las teorías más ampliamente aceptadas es que por vía ascendente microorganismos que vivían o que invadían la flora vaginal ascendían a la cavidad coriodecidual, infectándola, produciendo una respuesta inflamatoria que finalmente podía producir una infección fetal, ya sea por vía hematógena o incluso por deglución de con una respuesta inflamatoria sistémica fetal y todo el desencadenamiento del parto prematuro y de la morbilidad neonatal asociada. Sin embargo, hoy sabemos que la placenta no es estéril y que tiene un nicho propio y una microbiota específica y diferenciada que es específica de la placenta. Esta se caracteriza porque tiene un bajo número de microorganismos, pero un gran número de especies, y pareciera ser que no es capaz de producir una respuesta inflamatoria asociada. Al observarla podemos ver que es muy diferente a la microbiota vaginal y se parece más bien a la de la cavidad oral, específicamente la lengua y la supragingival. Y la teoría sería que estos microorganismos que tienen una amplia afinidad por el endotelio vascular durante la placentación por vía hematógena invadirían la placenta, favoreciendo que posteriormente otros microorganismos puedan agregarse a este nicho.
Por otra parte, se ha observado que la carga bacteriana alta, es decir, un alto número de bacterias en la placenta, se asocia a un aumento en el riesgo de rotura prematura de rotura prematura de membrana y parto prematuro. Y es por eso que surge esta nueva hipótesis en que tal vez, más que los microorganismos per se, la etiología de la coriamnionitis, la infección intraamniótica y el parto prematuro esté dada más bien por una disbiosis de esta microbiota normal de la placenta y de la membrana coriocidual. Ahora, en relación a este contexto, se han buscado algunas formas de mantener esta microbiota, especialmente la vaginal, estable o saludable, y es así como se han estudiado algunos prebióticos y prebióticos, recordando que los prebióticos son alimentos que no se digieren en el tubo digestivo y que son capaces de cambiar la composición de la microflora vaginal, aumentando aquellas bacterias que son potencialmente beneficiosas, especialmente el lactobacillus y la bifidobacteria. Mientras que los probióticos son estos microorganismos per se, siendo el lactobacillus y el bifidobacterium los más ampliamente estudiados. En cuanto a su uso en el embarazo, pareciera ser que son bastante seguros. Hay una revisión sistemática reciente en la cual no se encontró efectos adversos del uso de estos durante el embarazo. Y los mecanismos de acción propuestos en realidad son los mecanismos de acción propios del lactobacillus que habita habitualmente en la flora vaginal y que es capaz de metabolizar el glucógeno ácido láctico produciendo una acidificación de la vagina y por lo tanto una producción de sustancias antimicrobianas con una exclusión competitiva de otras bacterias patógenas y hongos. Se discute cuál es la mejor vía de administración, ya que puede ser vaginal u oral, y en realidad los estudios no son concluyentes en este respecto. Lo único que se ha logrado demostrar del uso de estos prebióticos y probióticos es que reducen la ocurrencia y recurrencia de la vaginosis bacteriana. Sin embargo, no se ha demostrado que reduzcan las tasas de parto prematuro. En cuanto a la microbiota durante el embarazo, se ha observado que ésta sufre cambios importantes. Principalmente hay una disminución de la variabilidad, de la diversidad y la cantidad tanto de la flora vaginal como de la intestinal, pero con un aumento en las tasas metabólicas, lo cual estaría asociado a los aumentos en las tasas hormonales. Y la teoría sería que al aumentar las tasas de estrógeno habría más producción de glucógeno en el epitelio vaginal y por lo tanto el lactobacillus tendría más producto para producir ácido láctico, por lo tanto disminuiría más el pH vaginal y eso mantendría estables las especies que no sean lactobacillus. Ahora, ¿cómo se origina la microbiota de este recién nacido? Hoy sabemos, o la teoría sería que ya desde el momento intrauterino habría paso de algunos microorganismos, ya que sabemos que la placenta tiene una microbiota específica, y en realidad la principal colonización ocurriría en el momento del parto, siendo esta principalmente determinada por la vía del parto, siendo absolutamente distinta la microbiota que va a adquirir un niño que nació por parto vía cesárea de uno que nació por parto vía vaginal. Finalmente, en el posparto, otra carga importante de microorganismos van a ser adquiridos a través de la lactancia materna y el contacto piel con piel del recién nacido con su madre. Es interesante observar que este es un estudio que evaluó la microbiota de recién nacidos en los primeros días de vida, microbiota intestinal, y se vio que los microorganismos más frecuentemente encontrados eran similares a aquellos que constituían la microbiota placentaria, lo cual confirma esta teoría que les contaba anteriormente. Y aquí viene la gran importancia que tiene la vía del parto para este recién nacido. Se ha observado que aquellos niños que nacen de parto
por vía vaginal versus vía cesárea tienen microbiotas totalmente diferentes. Unas son más bien, aquellos niños que nacen por parto vaginal tienen una microbiota más bien similar a la vaginal de la madre, mientras que aquellos que nacen por vía cesárea se parece más bien a la de la piel. Esto muestra un poco lo mismo, la distribución podemos ver en rosado aquellos niños nacidos por parto vaginal, cuya microbiota se distribuye similar a la en rojo vaginal de la madre, y en celeste los niños nacidos por vía cesárea, que se parece más bien a la microbiota de la piel en azul de la madre. Por lo tanto, los recién nacidos por cesárea, lo que se ha observado es que tienen una menor diversidad y abundancia de microbiota, menor colonización por algunos microorganismos como actinobacterias, bacteroides y bifidobacterium, los cuales han sido asociados ampliamente con un desarrollo y mantenimiento de la microbioma normal y saludable. Y además se ha observado que tienen menores niveles de TH1, los cuales en algunos estudios se ha visto que se mantienen incluso por 2 hasta 7 años posterior al parto. Sin embargo, hay una revisión sistemática reciente que observó que esta diferencia era estadísticamente significativa solo hasta los 6 primeros meses de vida, y posteriormente ambas microbiotas parecían igualarse. Pero como vamos a ver más adelante, pareciera ser que esta diferencia en la microbiota, lo principal son los primeros meses de vida y no así posteriormente durante el desarrollo de la niñez. Otro punto fundamental en la constitución de la microbiota de este recién nacido es la lactancia materna. Hoy sabemos que la leche materna no es estéril, sino que contiene una gran cantidad de microorganismos, principalmente bifidobacterias y lactobacillus, los cuales provendrían de la flora intestinal de la madre, que a través de células dendríticas viajarían por vía hematógena, llegarían a la glándula mamaria y posteriormente serían transferidos al recién nacido a través de la lactancia materna. Por lo tanto, en la actualidad hemos observado que hay múltiples hechos que afectan la transmisión normal o original de la microbiota al nacer, y hay muchos de esos en los que nosotros tenemos un quehacer importante, como son el aumento de la tasa de cesárea, el aumento de uso de antibióticos durante el embarazo, durante el momento del parto, especialmente en las mujeres que van a cesárea y en la niñez temprana, y las reducciones de tasas de lactancia materna. Pero ¿por qué conversamos de esto? ¿Por qué es tan importante la microbiota? Y una de las teorías de por qué como especie humana han aumentado tanto las enfermedades inmunológicas está basada en una alteración de la microbiota. Y lo que habría sucedido es que a medida que han ido pasando los años, hemos ido perdiendo nuestra microbiota indígena u original, que nos protegía y favorecía un desarrollo inmunológico normal, el cual al parecer ocurre en los primeros meses de vida, y por eso es tan importante cómo se constituye la microbiota de este recién nacido, y no tanto así lo que pasa después en su niñez. Y a medida que han ido mejorando las medidas higiénicas, que hemos aumentado las tasas de cesárea, que hemos disminuido la lactancia materna, todo esto a nivel generacional y a nivel de especie humana han ido afectando la transmisión de esta microbiota indígena y la han ido modificando, disminuyendo su variabilidad, que es lo que se asocia con salud, y podría ser una de las explicaciones de por qué han aumentado todos estos riesgos. Y dentro de las enfermedades que más se han asociado con estas alteraciones está la obesidad, las alergias, las atopías, las enfermedades inmunológicas y las enfermedades infecciosas, especialmente intestinales. Ahí les pongo algunas de las referencias que asocian estas múltiples enfermedades con estos patrones. Este estudio lo pongo a colación porque me pareció muy bonito e interesante, y es uno de los múltiples estudios que han asociado asma en la infancia con microbiota alterada, y en él lo que ellos observaron fue que un microbioma alterado en los primeros meses de vida, las primeras semanas de vida, era capaz de producir un desarrollo anómalo de la respuesta bronquial con mayores tasas de asma posterior, pero esto no ocurría igual si es que la alteración de la microbiota ocurría después del primer mes de vida, al año, a los 2 años o a los 3 años.
Por lo tanto, parece ser que el primer momento sí es importante en este desarrollo. Y es así como se ha observado que los pacientes con cesárea, obviamente esto debe ser asociado al uso de antibióticos, menores tasas de lactancia materna y todo lo que hemos conversado, tienen efectivamente estos recién nacidos una microbiota diferente. Y lo que podemos ver en la literatura es que las mujeres cuyos hijos han nacido por cesárea tienen, o sea, los niños que han nacido por cesárea tienen mayores tasas de alergias alimentarias, rinitis alérgica, asma, enfermedades intestinales, especialmente de Crohn, y diabetes mellitus tipo 1. Es cierto que estos son estudios observacionales, casos y controles, pero estos son todas revisiones sistemáticas que incluyen múltiples estudios y que han encontrado diferencias significativas en pro de que aumentarían estos riesgos en los niños nacidos por cesárea. ¿Y por qué es esto? Esta podría ser una de las explicaciones. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro ámbito que parece ser muy importante en esta formación de la microbiota? Primero, preocuparnos de las tasas de cesárea, que todos sabemos que son alarmantes en nuestro país. Estamos dentro de los países con mayores tasas de cesárea. Esto es una información de la OMS del 2010 que aumentó de 38.1% a 40.9%, informado por MinSala 2015, siendo dentro de los 5 países con mayores tasas de cesárea. ¿Qué más podemos hacer? Favorecer el parto vaginal, evitar el uso de antibióticos indiscriminados durante el embarazo y en el posparto inmediato, favorecer la lactancia materna, y el tema de la vaginosis bacteriana en realidad está todavía bastante controvertido y en estudio. Sabemos que la información no es tan concluyente en sí, su búsqueda dirigida y tratamiento de manera poblacional disminuiría el riesgo de parto prematuro, pero en pacientes de riesgo al menos ha demostrado reducir la tasa de rotura prematura de membranas y de recién nacido de bajo peso. Por lo tanto, es algo que todavía se está estudiando. Ahora, después de conversar todo esto, ponerles o contarles que hay múltiples estudios que se están llevando a cabo en relación a esto en diferentes partes del mundo. Este es un estudio que se publicó hace poco, en el cual se trató de ver si es que era posible reconstituir la microbiota de estos niños que nacían por cesárea y asimilarla a la vaginal, que como hemos visto al parecer tiene beneficios importantes. Y lo que se hizo es que se hicieron 3 grupos, unos niños que nacían por parto vaginal, los por cesárea, y algunos de estos niños nacidos por cesárea se les hizo una reconstitución con el flujo vaginal de la madre, y se observó que efectivamente se lograba una microbiota no igual a la de los niños nacidos por parto vaginal, pero que se asimilaba bastante. Y actualmente está en curso un proyecto que busca dar nuevas luces en relación a esto mismo que hemos estado conversando. ¿Es posible o no reconstituir esta microbiota? ¿Es realmente tan diferente la microbiota de los recién nacidos de parto vaginal y de cesárea? ¿Es igual en nuestra población? Y es un estudio que esperamos que se lleve a cabo ahora durante este periodo. Les contaremos cuáles son las conclusiones. Así que eso. Pasa un poquito la historia, ya que tenemos esta tecnología que permite secuenciar en forma masiva millones y millones de bacterias y poder diferenciarla en forma muy simple con partidores específicos para algunos genes específicos de las bacterias. Y esto es lo que ha generado la explosión del conocimiento, no solamente en ginecobstetricia, sino a nivel de todas las especialidades médicas. Y es muy probable que nuestros estudiantes van a usar otra nomenclatura y nosotros vamos a quedar bastante obsoletos. Esto de la flora normal, esto de los comensales y de los patógenos, empiecen a borrarlo, porque esto ya no se va a usar más. El concepto es que nuestras bacterias viven con nosotros, son simbiontes, y estos simbiontes en algún momento se pueden comportar en forma inadecuada y generar enfermedad. Patobiontes les van a llamar nuestros estudiantes, y nosotros vamos a quedar mirándolos a qué se refieren. Estamos en una etapa sumamente descriptiva,
pero esta es como la caja negra que explica algo que ustedes sabían mucho antes que yo, y es que las cesáreas se asocian con asma 2 años después, 5 años después, 10 años después, que las cesáreas se asocian con obesidad. También nosotros sabíamos que el uso de antibióticos en la niñez se asocia con colitis ulcerosa 10 años después. También sabíamos que si uno le da antibiótico a los animales en una granja, esos animales son más gordos. Eso lo sabían los veterinarios hace 50 años. Lo que pasa es que no sabíamos por qué. Y todos los datos epidemiológicos, incluso muchos de ellos todavía publicándose, no tenían la plausibilidad biológica, y esta herramienta tecnológica permite empezar a cerrar un capítulo, y es probable que el eslabón perdido sea la microbioma que nos constituye, que obviamente nosotros como seres humanos somos inviables sin las bacterias. De hecho, ninguno de nosotros, si naciera estéril, podría sobrevivir más allá de un par de días. Necesitamos nuestras bacterias para vivir. Volviendo al tema de la cesárea, a la intervención que significa una cesárea, significa una pérdida de la adquisición vertical de bacterias por parte del recién nacido. Y obviamente todas las prevenciones y la precaución y el esfuerzo que ustedes hacen por contener el número de cesáreas se agradece, pero siempre van a haber cesáreas, y en el pasado siempre las hubieron, y no hubo gran problema porque teníamos transmisión horizontal que compensaba. El niño nacía, jugaba con el perrito, se tomaba el agua a la sequía, le ponían una vacuna de vez en cuando y los pediatras no dábamos tanto antibióticos. Por tanto, ese niño compensaba su pérdida de flora y rápidamente se sabe que a los 2 años un niño es muy similar a su padre o a su madre desde el punto de vista microbioma. El punto, la culpa no es solo de que hayan aumentado la cesárea, es que les ponemos vacuna para todo lo que pasa adelante, el niño se llega a manchar y la mamá no solamente lo baña, lo mete al microondas, lo limpia, lo esteriliza, le pone cloro hasta en el pompi. O sea, estos niños no están expuestos y no están adquiriendo bacterias de su medio ambiente. A nivel individual probablemente no tenga trascendencia, pero como muy bien dijo Camila, a nivel generacional se calcula que en 40, 50, 60 años vamos a ser seres humanos muy diferentes. Y esto calza bastante bien con la epidemia de enfermedad autoinmune, enfermedades alérgicas y sobre todo del síndrome metabólico y obesidad. Bueno, la invitación está abierta, esta cosa no tiene más preguntas que respuestas, y creo que el proyecto Renace, que está partiendo estos días, va a ayudar a dar luces, pero esto tiene que ser necesariamente estudios multicéntricos. Tenemos la ambición de que tal vez en el corto plazo, con 6, 7 maternidades de Santiago de Chile, podríamos realmente romperla y estar primero en la línea, porque lo que tenemos que hacer es juntar unos 1.800 partos, hacer 3 grupos de 600, con ese poder estadístico podemos demostrar outcomes duros como alergia, asma, obesidad, a 2 años, 4 años, 5 años, 7 años, y créanme que eso es mucho más barato de hacer aquí en Chile que en Estados Unidos. La secuenciación, no se preocupen, todo el mundo va a secuenciar gratis, porque en el hemisferio norte abundan los secuenciadores, lo que no tienen son la capacidad de hacer estudios clínicos masivos, en que la gente quiera participar. No obstante, ustedes lo han visto en la noticia, la gente sí quiere participar en nuestros estudios. Pero dejo el micrófono para que los demás opinen. Yo tengo 2 preguntas. Una que tiene que ver con la opinión que tienen ustedes, que son los expertos, la Camila y el Paul, en relación a la siembra vaginal, esto que ha aparecido hasta en la prensa acerca de bañar o untar a los niños con fluido vaginal después de un parto por cesárea. Y lo otro sí tiene que ver con el desarrollo de los países, porque esto es algo que está más descrito en países del hemisferio norte, del llamado primer mundo. En cambio nosotros estamos casi llegando, pero no llegamos nunca, digamos. Entonces estamos más protegidos, tenemos una población que es bastante más menos interracial hasta hace unos 5 años atrás y que tiene más representación indígena. ¿Qué piensan ustedes de eso, digamos? Lo del punto que pregunta usted, eso es un poco el proyecto Renace, y los proyectos actuales están enfocados en realidad en tratar de responder esa pregunta, que es si somos capaces realmente de reconstituir toda esta microbiota que sabemos que perdemos en los niños nacidos por cesárea versus parto vaginal. Y este estudio piloto que
21 pacientes, es un estudio chiquitito, pero que es lo que tenemos publicado hasta el momento, parece dar luces de que sí seríamos capaces de reconstituir, obviamente no totalmente esta microbiota que tendríamos a perder, pero faltan estudios a largo plazo, es decir, tenemos que ver si es que eso realmente va a tener un impacto en la tasa de asma, la tasa de obesidad, que es lo que en realidad nos interesa, porque es lo que estamos buscando. Y eso todavía no existe. Y es lo que buscamos explicar con el proyecto Renace y otros proyectos que están en marcha. Respondo de la parte racial, es buena pregunta porque del hemisferio norte siempre nos quieren convencer esto del hispánico, afroamericano y caucásico. Bueno, en esta área específica toda la evidencia muestra que no hay ninguna diferencia. Uno de los estudios preliminares de la Gloria Domínguez, que lo mostraron ahí, es que si 3 poblaciones, una de África, una de Centroamérica, amerindios de Venezuela y niños estadounidenses, prácticamente no hay ninguna diferencia. Y a los 2 años son todos iguales. Así que aquí sí que somos todos iguales, así que del tema racial yo me olvidaría. Yo creo que por ahí no va a ir, va a ir más que nada por las tasas de cesárea y el uso de antibiótico precoz. Aquellos países nórdicos que están usando muy poco antibiótico probablemente restauran su flora o su microbioma mucho más rápido. Quisiera simplemente un segundo decir que esto de la reconstitución, por lo menos yo se lo explico a los estudiantes porque piensan que estamos haciendo alguna cosa exótica. La madre llega a su cesárea electiva y mientras recibe todas las instrucciones en alguno de los controles se le pone una gasa estéril en la zona vaginal. Luego la mamá, cuando pasa a pabellón y ya está bajo anestesia, se retira esa gasa vaginal con 1 hora con que esté expuesta es suficiente, y cuando el recién nacido nace y el obstetra, o sea, el neonatólogo, antes que empiece a hacer ninguna maniobra, lo primero que hace, toma esta gasita y simplemente baña al bebé como hubiera ocurrido en un parto normal, desde la cabeza hasta los pies. Y ahí se acaba la, comilla, restauración, que debe durar 2 minutos, 1 minuto y medio, y luego el recién nacido sigue su proceso. Eso es restaurar, entre comillas, la microbioma. Y el resto son estudios ya nuestros, donde vamos tomando muestras en distintas partes del cuerpo del recién nacido y de esa madre por los próximos 2 años, pero no más que eso. Muchas gracias, Camila, por tu presentación. Yo quiero volver, más que al recién nacido, volver a nuestra área ginecobstetricia, de la importancia del microbioma en la placenta. Y rescatar una slide que mostraste tú del Science Translational del año 2014, que muestra cómo el microbioma de la placenta es mucho más similar al microbioma oral que tenemos que al microbioma vaginal. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la fisiopatología que pueden tener algunas patologías y su asociación con patologías bucales, porque tenemos que entender que probablemente si tenemos un microbioma en la placenta que es muy similar al microbioma bucal, eso está asociado a la presencia de patología periodontal. Y todos sabemos que hace 10 años atrás había mucho sobre patología periodontal y parto prematuro, y que eso cayó un poquito en descrédito a partir de los trabajos que mostraron que haciendo tratamiento de las patologías periodontales no había una disminución del parto prematuro. Sin embargo, hay un renacimiento de esto a propósito de que aparentemente no todas las periodontitis son iguales. Existen periodontitis que están asociadas a una inflamación y a una bacteremia que son importantes, y otras periodontitis que no están asociadas. Y por lo tanto, aparentemente, lo que estaría sucediendo es que las periodontitis que están asociadas a una inflamación mayor y asociadas a una bacteremias y a microorganismos específicos estarían asociados a patologías placentarias. Y esto no es solamente con parto prematuro. Tenemos un par de publicaciones que mostramos que patógenos específicos bucales, como la porfinoma gingivalis o el treponema dentícola, está asociado a preeclampsia, y hoy en día está apareciendo cada vez más literatura epidemiológica que muestra cómo las periodontitis también estarían asociadas a patologías como la diabetes gestacional. Por lo tanto, es muy interesante todo el tema desde el recién nacido, una vez que nace, pero todo lo que está sucediendo en la placenta con respecto a patologías orales también tiene que llamar nuestra atención. Y hay un segundo tema que es muy novedoso y que cada vez hay más gente interesada en participar, que no es solamente el microbioma, sino que es el viroma. Aparentemente, eso es tan importante como el microbioma, y nosotros tenemos en nuestra placenta, no en nuestra, sino las placentas, tenemos un viroma que su viralidad y su patogenicidad va a depender de cómo esté el microbioma y cómo ese microbioma
que es normal que se tenga puede estar alterado por activación de Toll-like receptor o dependiendo de cómo ese microbioma se va a constituir, dependiendo de las patologías que tenga la paciente. Por lo tanto, puedes tener microbiomas que sean proclives a que el viroma sea mucho más patológico y eso generar patologías durante el embarazo. Y eso es muy interesante a propósito, por ejemplo, del Zika. ¿Por qué un virus como el Zika puede ser tan patológico? Aparentemente habría una cierta predisposición que se generaría por cambios que tiene la madre en también su microbioma, que alteraría los procesos inmunológicos que estarían ocurriendo en la placenta y que llevaría... Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo, Paul, esto es una cosa que está empezando, estamos recién... Y esto tiene tanto una importancia desde el punto de vista de nuestro manejo obstétrico para lo que va a pasar con ese recién nacido en su vida futura, pero además tiene todo lo que implica el hecho del manejo obstétrico y del microbioma de la placenta y cómo se puede modificar ese microbioma de la placenta producto de patologías, por ejemplo, patologías orales, con respecto a la programación fetal que puede tener ese niño producto de los cambios inmunológicos que estarían sucediendo en la placenta. No hice ninguna pregunta, pero fueron comentarios nomás. Muy buen comentario. Me disculpo porque no alcancé a llegar, pero a propósito de la adquisición del feto en el momento del parto de la microbiota, si uno piensa en el mecanismo del parto más fisiológico, es con membranas íntegras, hasta el momento de la coronación del feto. Y eso es una barrera entre los fluidos maternos y los fluidos fetales. Entonces, de alguna manera, y no sé si lo tocaste, pero yo siento eso como una contradicción a la afirmación de que naturalmente el feto tenga que pasar por el canal del parto para la adquisición. No sé si lo tocaste o no, pero te lo expreso. Estos son algunos estudios que evalúan la microbioma de niños nacidos por parto vaginal en que no se les hizo nada versus niños que nacieron por cesárea. Y podemos observar cómo la microbioma de los recién nacidos que nacen por cesárea es absolutamente diferente y la de los niños que nacen por vía vaginal es más bien parecida a la microbioma vaginal de la madre. Por lo tanto, claramente si hay una adquisición de bacterias de la vagina durante el paso por el canal del parto. No sé si respondo a su pregunta. Yo quisiera decir algo también que tiene que ver con las pacientes que van a parto vaginal y que terminan en cesárea, que esas también tienen una microbioma parecida a los de parto vaginal. Si esta barrera de las membranas es tan barrera o no, porque probablemente lo que sucede es que tú tienes permeación. Cuando tienes Hay permeación, esa dilatación y esas membranas expuestas, esa membrana no es una verdadera barrera. De hecho, la barrera real es cuando tú tienes un cuello que está formado, que tiene un tapón, y eso, pero cuando las membranas están expuestas en vagina, todos sabemos que hay ascenso y hay traspaso de microorganismos desde el canal vaginal a la gente. Entonces, yo creo que lo que sucede es que, a pesar de que tú tengas membranas expuestas por muy largo rato, durante el trabajo de parto, hasta que esté con dilatación completa y el feto encajado en espinas +2, +3, hay igual paso de germen. Ahora, para poder confirmar eso, habría que hacer estudios de líquido amniótico y ver, pero eso nadie lo va a hacer porque no tendría en trabajo sentido. de parto, claro. Cuando uno ya empieza a tener más canas, ya nosotros en el Sotero del Río ya hicimos en la época del 90, entre el 95 y el 2000, pinchábamos a las pacientes por amniocentesis en trabajo de parto en lo que se denominaba la cámara anterior, que era la bolsa que estaba delante de la cabeza, y comparábamos con la amniocentesis. Por supuesto que nosotros tuvimos acceso a los datos y los líquidos son absolutamente diferentes. Y tal como ustedes indican, no solo hay una reacción inflamatoria diferente en términos de interleuquinas, sino que los cultivos también fueron diferentes. De manera que la hipótesis de que las membranas cumplen un rol protector en trabajo de parto pareciera ser más bien que es un rol mecánico más que un rol protector como antibacteriano. Doctor Vera. Y la zona de transformación, ya ha sido estudiada fisiológicamente, es una zona más delgada que en teoría podría permitir la permeación tal como ha sido descrito. Por lo tanto, cómo funcionan las membranas y la permeación durante el trabajo de parto, más allá que ver la membrana íntegra en ese contexto.
Ahora, las distintas etapas de asociación que se tienen que llevar a cabo para que realmente creamos las asociaciones existentes, por una parte, y los mecanismos involucrados, va a pasar harto tiempo hasta que lleguemos a consolidar las teorías, y a estos hay que unirle los factores endocrinológicos, los contaminantes, los factores virales, y ahí desde ahí tener una visión más panorámica al respecto. Yo creo que estamos recién avanzando en entender el perfil de la microbioma vaginal y cesárea, y lo que tenemos que tener claro es que es importante esto en el impacto que tiene en la inducción del sistema inmune inicial. Y eso es la clave, en el fondo, de cómo se induce el sistema inmune. Hace algunos años estuvo en Chile Lynn Margulis. No sé si alguno de los presentes la pudo escuchar. Nosotros tuvimos la oportunidad de escucharla. Lynn Margulis es la mamá del tema de las bacterias. Ella afirmaba que cuando llegó Armstrong a la Luna debió haber dicho: aquí vengo yo con 1.000 millones de bacterias a conocer. Y la verdad es que ella hablaba de las bacterias con una fascinación así extraordinaria. Nosotros somos pasajeros en el mundo de las bacterias. Tiene unos bonitos libros. Lynn Margulis la autora de Margulis fue casada con Carl Sagan, el del cosmos, ese hombre. Así que si tienen tiempo alguna vez lean Margulis. Gracias. Tu interés está en el debate el tema del impacto, pero yo tomo las palabras de Claudio. Yo creo que esto es muy importante en la inducción del sistema inmune de los niños, de manera que es algo que tenemos la obligación de darle la importancia que corresponde, y por cierto que a través de Paul están todos invitados a participar en este programa y el proyecto de investigación que se llama Renace. Así que muchas gracias y esperamos encontrarnos el próximo mes en este mismo auditorio. Muchas gracias.